En el siguiente video vamos a ver estudiar el cálculo de algunas derivadas a partir de reglas básicas de derivadas y el uso de la tabla. Por ejemplo, empecemos con esta función. Tenemos la función f de x igual a x a la 3. Para poder derivar esa función tengo que usar esta regla, que es la regla de la potencia. Si tengo una x a la n derivada, el n baja a multiplicar y la x queda elevada a un exponente que va a ser el n, pero restándole un 1. Si lo aplicamos para esta función, nuestra n sería 3. Entonces, la derivada que se señala con f' sería bajo el 3 y arriba 3 menos 1. Que claramente podemos poner como resultado de una vez 3x a la 2, pero como son ejercicios iniciales, estoy ejemplificando una vez. Este sería el resultado de nuestra derivada para esa función. Veamos otra, que es por ejemplo la derivada de una función que involucra suma o resta. Por ejemplo, tengo la función seno de x más logaritmo natural de x. Dice la regla que yo puedo calcular, vean la regla, que si yo tengo la derivada de una suma o una resta de funciones, yo puedo derivar el primer miembro de la suma, derivar el segundo miembro de la suma y conservar la suma o resta según sea el caso. Entonces, si aplicamos eso, sería la derivada de seno. Entonces, derivada de seno se busca en la tabla y es coseno. En la tabla de derivadas que se puede conseguir en internet, en cualquier lado. Y la derivada del logaritmo natural también está en la tabla, sería 1 sobre x. Si veamos otro ejemplo. Yo tengo la función f de x, bueno, cambiémosle el nombre para que no sea solo f, llamémosle g, que el nombre de la función es lo menos. Si tengo la función g como 5 elevado a la x, eso es una función exponencial, es una derivada de tabla. La derivada de una función exponencial, que es cuando la x está arriba, lo de abajo se llama la base. Esa base tiene que ser distinto de 1, distinto de 0, no puede pertenecer a los números negativos, es decir, que la base tiene que ser o mayor que 1 o estar entre 0 y 1. Es una función exponencial. Dice que la regla es conserve la misma función exponencial, pero multiplique el logaritmo natural de la base. En este caso, nuestra base o nuestro a sería 5. Entonces tendríamos como primera derivada o como derivada para esa función g, 5 a la x por logaritmo natural de 5. Entonces, otra muy fácil de calcular. Veamos otra por acá que involucra una regla. Por ejemplo, hagamos la función h de x igual a secante de x por logaritmo en base 3 de x. Eso es la regla del producto. Que la regla del producto, vamos a ponerlo así en términos sencillos, f por g, derivado sería, voy a hacerlo con un código de colores, veanlo aquí por favor. La primera parte dice que es f derivado y la segunda parte f sin derivar, que se le multiplica a cada uno una costa. En la primera parte, donde está f derivado, se le multiplica la función normal. Y en la segunda parte, donde está f sin derivar, se multiplica la derivada de g. Y siempre separado por una suma. Entonces, si aplicamos esto y decimos que secante es nuestra función f y g va a ser el logaritmo en base 3, entonces apliquemos eso para obtener la derivada de esa función. La derivada de secante la podemos buscar en la tabla y es secante por tangente. Eso sería todo f derivado. Ahora se le multiplica logaritmo en base 3 sin derivar, porque eso sería g sin derivar. Ahora la segunda parte, recuerde que se separa por una suma, pongo secante, que es f sin derivar, más, disculpen, por la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo la vamos a apuntar por acá. Es cualquier logaritmo que no sea el logaritmo natural. Es logaritmo en base a, que la base es lo mismo de la función exponencial, es 1 sobre x logaritmo natural de la base. En nuestro caso la base es 3.
para este logaritmo. Entonces aquí nuestra función quedaría 1 sobre x por logaritmo natural de 3. Y esta es la función g'. Sigamos viendo otros ejemplos. Vea que lo que estoy haciendo es explicando reglas y cosas de tabla. Ya, ese resultado se podría quedar ahí, no hay ningún problema. Un ejemplo 5. ¿Qué pasa si yo tengo como al inicio una x, digamos x a la 4 para variar, o pongámoslo con exponente negativo, no necesariamente exponente positivo, y tengo un número multiplicando a eso? Todos los números multiplicando se conservan, y la derivada de x a la 4 hacemos la regla de la potencia. Bajo el menos 4 y arriba queda menos 4 menos 1, menos 5. Y resuelvo esa multiplicación y nos quedaría menos 20x a la menos 5. 6. Veamos la regla del cociente en acción. La regla del cociente se usa para funciones como esto, como vamos a poner menos seno, o vamos a poner seno, coseno mejor para que variar un poco, sobre arco coseno. La regla del producto, la regla del cociente funciona de la siguiente manera. Si yo tengo f entre g funciones, entonces vamos a hacer algo parecido a la que hice con la regla del producto. Vamos a ver, si marcamos en rojo la f y marcamos en verde la g para el denominador se eleva al cuadrado. Arriba f se pone sin derivar y derivado y f sin derivar, multiplicado en el caso de la f derivada por g sin derivar y la f sin derivar por g derivado, y se separa por un menos. Entonces si tratamos a coseno como f y arco coseno como g, entonces vamos a ver cómo trabaja la primera derivada acá, o la derivada. Dice que en el denominador ponga la función g, que sería en este caso arco coseno al cuadrado. Entonces se puede poner todo el paréntesis arco coseno al cuadrado, o así, arco coseno al cuadrado. Arriba sería derivada de coseno, que sería f derivado. Buscamos en la tabla y la derivada de coseno es menos seno por arco coseno sin derivar, que es la función g, menos, que es lo que separa el coseno sin derivar, que es la función f, esta, por la derivada de arco coseno, que la buscamos en la tabla y da menos 1 sobre raíz cuadrada de adentro 1 menos x al cuadrado. Y para que esto quede más bonito, por la ley de signos, bueno, queda menos seno por arco coseno, menos por menos, del menos coseno y el menos 1, más, y podemos escribir esto como coseno de x entre la raíz de 1 menos x al cuadrado, sobre el arco coseno al cuadrado. Y así es como hemos explicado algunas reglas, y ahí, así, claramente, vamos a hacer un ejemplo un poquito más fuerte final para finalizar. Digamos, yo tengo la función y x, y digamos que es un producto, digamos que tenemos 5x a la 7 más logaritmo natural más 3 por logaritmo natural de x, multiplicado por cotangente de x, por ejemplo. Eso lo vamos a tomar como la regla del producto. Vamos a tomar todo este producto, en vez de ponernos a distribuir, como f, toda esa paréntesis como un solo término, y cotangente como lo otro, como la otra función. Entonces, si yo calculo la derivada de x, la derivada de f sería primero la derivada de f, porque recuerde que va primero f derivado. Como es una suma y está entre paréntesis, vamos a conservar la suma, y la derivada de 5x a la 7, recuerden, el 5 se conserva por estar multiplicando, baja el 7 que está de arriba como exponente a multiplicar el 5, que sería 35x, pero a la 6, porque recuerde que baja. Más, ahora, el 3 que multiplica el logaritmo se conserva por la derivada del logaritmo natural, que sería 1 entre x, por la cotangente sin derivar, más todo ese paréntesis, que todo esto al principio, recuerde que eso sería f derivado por g sin derivar. Ahora estamos construyendo f sin derivar. Vamos a ver. Más 3 logaritmo natural de x por la derivada de cotangente que está en la tabla, que eso sería g derivado.
Y la derivada de cotangente usted lo busca en la tabla y da menos cosecante al cuadrado, menos cosecante de cuadrado. Entonces, acomodando un poquito para que se vea mejor, aquí nos quedaría 35x a la 6 más 3 por 1 sobre x, quedaría 3 sobre x por cotangente de x, nada de distribuir, menos, porque quedaría más por menos, menos 5x a la 7 más 3 logaritmo natural de x por cosecante cuadrado de x. Con eso concluimos nuestro primer ejercicio, nuestro primer video de derivadas, así poquitas, bonitas y que sirvan para esto. Bueno, podríamos agregar un par de derivadas ahí importantes que son chiquititas pero resultado muy importante. Por ejemplo, la derivada de 4x. Ese x está elevado a la 1. El 4 se conserva por estar multiplicando. Ese 1 bajaría y quedaría multiplicando x elevado a la 1 menos 1, que esto sería 4 por 1, 4, x a la 0. Cualquier número a la 0 es 1, siempre que no sea 0, y queda 4. Entonces podemos generalizar esta regla para cualquier constante multiplicando, como siempre que la x está elevado a la 1, simplemente la constante. Si aplicamos eso también en términos, por ejemplo, vamos x a la x, hagámoslo con x a la 1 para que ajustar a la regla anterior, dividido entre 7. Esto se puede reescribir, recordando que aquí hay un 1, como un séptimo multiplicado por x. Si usted multiplica eso, volvemos a la expresión anterior. Y si hacemos esa regla, eso sería un séptimo. Y así, vea que los números dividiendo no es que están dividiendo realmente, es una fracción que tiene numerador 1, para que no nos olvidemos. Así, ahora sí concluimos nuestro video.